Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy día vamos a hacer un pequeño introducción devocional, un estudio sobre el Salmo número 1. La idea de estos videos es que Dios mediante quisiera estudiar los primeros 5 salmos y sacar puntos de aplicación, ser un poco devocional, pero a la misma vez aprender la sabiduría de Dios. Y para eso hay que empezar con un poco de información sobre este salmo. Su género es la de sabiduría. Solo hay 9 salmos con este género, por lo tanto es importante que prestemos suma atención a lo que Dios nos va a hablar y nos va a enseñar en este salmo. Debemos recordar las palabras que encontramos en el Proverbio 19. El que adquiere sabiduría ama la vida, y el que ama la inteligencia pronto prosperará. Si tú amas tu vida, si amas aquello que es hermoso en esta tierra, si quieres vivir una vida de paz con Dios y los demás, adquiere sabiduría que proviene únicamente por la palabra de Dios. Antes de leer este salmo debemos definir estos dos términos que vamos a encontrar en este salmo. El primero es los hombres justos, aquel que actúa de acuerdo con la ley divina, libre de culpa o de pecado. ¿Qué es un hombre justo? Aquel que actúa de acuerdo con la ley divina, libre de culpa o pecado. La Biblia nos enseña que aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos, será salvo. La única manera de ser libre de pecado es si alguien paga por esa deuda. Eso se conoce como doble imputación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que es libre del yugo de la esclavitud del pecado por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ahora es libre de amar a Dios y seguir sus mandamientos por amor y no por temor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que el amar a Dios es un cambio completo de naturaleza que únicamente lo hace el Espíritu Santo, pero al tener fe en el Señor Jesucristo, la nueva naturaleza te libera para poder amar al Señor y ser libre de pecado por la obra de la cruz. Así que eso significa ser un hombre justo. Vamos al siguiente término. El término que vamos a encontrar es la de pecadores o la de impíos. Y esto significa que esta persona no muestra respeto o reverencia a Dios. El Salmo 14.1 representa muy bien a esta persona. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, el incrédulo, el pecador, el impío, el nombre que lo vayas a poner, es aquel que no obedece el llamado de Dios en su vida, aquel que rechaza al Hijo de Dios y su obra redentor. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos vemos que dice que Dios manda a todo hombre a arrepentirse. Y si tú no obedeces ese mandato, estás en rebelión hacia Dios. La Biblia enseña que desde la caída de Adán, nuestra condición no solo es aquel de no mostrar reverencia a Dios, sino que nos enseña que el ser humano desde el vientre de su madre es pecador y que ni siquiera toma iniciativa de buscar a Dios y que está completamente muerto en sus pecados y delitos. Salmo 51.5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 3, versículos 10 al 11. Como está escrito: nadie es justo, no hay ni uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Efesios 2.11: y estabas muerto en los pecados y delitos. Bueno, en los delitos y pecados. Por lo tanto, todos nosotros hemos sido este pecador, hemos sido este impío. No importa si naciste en una casa cristiana o si has ido a la iglesia toda tu niñez o toda tu vida. Si no has nacido de nuevo, tú continúas en esta condición de enemistad con Dios. También es importante notar que muchos dirán: pero yo hice la oración, yo sí creo en el Señor Jesucristo, pero por los frutos los conoceréis. Por eso hablamos de la nueva naturaleza, la naturaleza que es libre del pecado.
y que busca agradar a Dios. ¿Y cómo muestra su amor hacia Dios? Guardando sus mandamientos, como leímos antes en Juan. Así que es bueno analizar su vida y ver los frutos de tu profesión de fe. Y si no hay frutos, capaz la profesión de fe que hiciste fue falsa. Lo importante es reconocer: estoy en Cristo hoy en día, estoy creyendo en Él hoy mismo. Y si no lo has hecho, te animo a hacerlo hoy. Así que vamos al Salmo. Ahora sí podemos empezar. Versículo número 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Número 1. Cuán bienaventurado. Esto se podría traducir como cuán bendecido es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Tenemos aquí un hombre que no es simplemente pasivo en su caminar diario, sino que es activo. El caminar cristiano es siempre activo. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Pero nunca hay momentos neutros. Este hombre que la palabra de Dios define como bendecido es aquel que toma la decisión de no andar en el consejo de los impíos. Básicamente decide no vivir su vida basándose en el consejo de aquellos que odian a Dios, que no honran a Dios, que no muestran reverencia a Dios. Aquí la palabra consejo se refiere también a doctrinas o prácticas. El incrédulo también tiene cierta pasión de dar consejos y de guiar a las personas. Vemos que el Señor no utiliza la palabra insensatez o locura, sino utiliza la palabra consejo. Muchas de las doctrinas o sabiduría, entre comillas, de los incrédulos, se ve atractiva por su elocuencia, pero siempre llevan a la perdición. Como veremos al final de este mismo versículo, que el salmista culmina su examinación de aquel impío. Número 2. El contraataque contra este consejo del impío es el deleitarse en la ley del Señor y meditar sobre ella. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La forma que entendemos el mundo y la vida debe ser renovada primeramente por un cambio de nuestra naturaleza. Eso solo sucede en el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu Santo y la conversión por medio del Evangelio. Al tener esta nueva naturaleza, nuestra mente podría obedecer el primer mandamiento, el amar al Señor con toda nuestra mente. Mientras más leemos la palabra y nos presentamos al Señor como un sacrificio entregado completamente hacia Él, como un sacrificio vivo, dice la palabra, un sacrificio que está activo, dispuesto a seguir, dispuesto a obedecer, dispuesto a aprender, dispuesto a entregarse por completo al Señor, con nuestros corazones, con nuestra mente, con nuestro alma, más podremos deleitarnos en su ley, porque Él hará la obra de cambiarnos y moldearnos a su imagen. El contraataque al consejo de los impíos no simplemente es conocer lo bueno, sino es amar lo bueno, porque muchos saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen porque aman más su deleite corporal, aman más el pecado, su cuerpo se deleita más en lo que no deberían hacer, y eso lo llamamos pecado por comisión. Están activamente pecando por el placer que les está causando. El salmista hace un claro distintivo de que esto es una cuestión del corazón, al decir que el que ama la ley, no el que conoce la ley, sino que el que ama la ley. Número 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Notemos que dice que será un árbol plantado, no un árbol salvaje. Un árbol plantado, no un árbol salvaje, que simplemente aparece de la nada. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateos 15, versículo 13. La promesa del Señor es que el que ama a su Hijo y sus mandatos será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. También noten que estas corrientes representan bendición y gracia de parte del Señor, y como son varias corrientes, si una se seca, otra corriente suple la necesidad.
Por eso tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de medios. Por eso tenemos medios de gracia, como nosotros lo llamamos en la tradición reformada. En nuestra vida el Señor suplirá las fuerzas, la gracia, los medios para sobrellevar toda tribulación, confusión, dolor y decisión que vayamos a tomar o a experimentar. Jesús dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más íntimo de su ser fluirán ríos de agua viva. El tener comunión con Cristo es el medio de gracia abundante que tiene el ser humano. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. El ser humano no fue creado para vivir en un mundo caído, ni soportar las consecuencias de la caída. David en los Salmos dice que su pecado lo consume. Seas cristiano o no, todos sufrimos las consecuencias de la caída. Por eso la gente siente culpa por su pecado consciente o inconscientemente. La gente lleva cargas, lleva vergüenza, lleva dolor que no sabe procesar. Es porque no confiesan su pecado y tienen que cargar con eso toda su vida. También vemos que la muerte causa mucho dolor en el corazón, porque no fuimos creados para soportar la muerte y su aguijón. Pero por medio del Evangelio, Cristo derrota a todos nuestros enemigos. El Satanás, el pecado, incluso a la muerte le dice: ¿dónde está tu aguijón? Y nos ofrece paz, vida y perdón. El hombre que está plantado de esta manera dice que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. En los momentos de tribulación, alegría, tristeza, dolor, riqueza, pobreza, nombra la situación que tú quieras. En ese momento, donde a Dios le parezca correcto, el fruto de la comunión con Dios se hará notable. Dios, siendo un Dios lleno de gracia, tiene abundantes misericordias para sus hijos. Su fruto se dará, es una certeza. Una verdadera relación con Dios lleva frutos de las maneras más prácticas, sean frutos espirituales notables en tu carácter, o como dicen las Escrituras, al respecto de Esteban, que su rostro brillaba como la de un ángel. Las personas que tienen comunión con Dios, se les observa claramente que de ellos fluye de manera natural como de un río de agua viva que brota sin parar. La luz que estas personas piadosas llevan es una luz que refleja a Jesucristo. Y hay que entender que simplemente es una luz prestada, es la luz del Señor que brilla más que el sol. Lo maravilloso de este hombre que describe es que su hoja no cae. Dependiendo de la temporada, los árboles tienen o no tienen hojas. En el verano todo está muy vivo y en el invierno todo parece estar muerto. Dependiendo de las condiciones naturales, estos árboles sostienen o no sus hojas. Los seres humanos somos parecidos. En el verano de la alegría, bienestar, prosperidad y comodidad están brotando hojas, pero en el invierno de la confusión, la prueba, la tristeza, está muerto sin hojas, ni tampoco esperanza. Pero el que está aferrado al Señor no es así, no está así. La hoja de esta persona no depende de las condiciones exteriores, depende de la roca en la cual está plantada, la roca que no se mueve. Es maravilloso saber que nuestro Dios nos ama de tal manera que promete suplir sus misericordias en todo momento, en la belleza del verano y la crudeza del invierno. Sus aguas que brotan suplirán nuestras necesidades. Y como son muchas, podemos confiar que Dios llevará a fin su palabra. Y en todo lo que hace prosperará. Estas palabras no necesitan explicación. Después de todo lo mencionado arriba, esto es una vida que prospera, es una vida llena de gozo, está completa, tiene comunión con Dios y para eso fuimos creados. Vivir el cielo aquí en la tierra es vivir reposando en la belleza de nuestro Dios. Prosperidad es abundancia, y en nuestro Señor y en sus medios de gracia tenemos abundancia, tenemos la confianza que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es mi propósito?
¿Por qué estoy aquí en la tierra? Es la pregunta que todos tienen. Fuiste creado por y para Dios. Dios tiene propósitos contigo que Él demuestra a los huestes celestiales. Son tan grandes sus planes que es un misterio aún para los más grandes teólogos el por qué Dios decidió mostrar favor con nosotros. Su misericordia, su justicia es abundante para aquellos que aman a su Hijo. Así que, estás llamado a vivir como este hombre que describe este salmo. Fuiste creado para glorificar a Dios.